Muy buenos días a todos. De parte del SETCA, estamos muy honrados de contar con la participación del doctor Alberto Fernández en el primer evento formativo para la Simulación Internacional de Mediación y Arbitraje, llamada SITMA, en esta clase llamada Todo lo que debes saber sobre las Dispute Boards. Antes de iniciar y presentar a nuestro excelente ponente, debemos agradecer también al Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de Costa Rica y al escritorio jurídico BTA Legal por su invaluable apoyo. Así las cosas, paso a presentar al doctor Alberto Fernández López, quien es abogado graduado de la Universidad de Costa Rica y máster en Administración de Negocios, con énfasis en negocios internacionales de la National University de San Diego. Además, es socio de la firma BTA Legal con más de 35 años de experiencia profesional, particularmente en el área de derecho de construcción y solución alternativa de conflictos. Además, es árbitro de los principales centros de arbitraje de Costa Rica, El Salvador, Panamá, Venezuela, Honduras y Perú, así como miembro de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial y el Centro Iberoamericano de Arbitraje Comercial. Es miembro activo del Club Español e Iberoamericano del Arbitraje, de la ICC Capítulo Costa Rica y CAMP Costa Rica, así como abogado de parte en arbitrajes internacionales bajo reglas de la ICC y ICDR. Fue reconocido por la plataforma internacional Arbitrator Intelligence como árbitro internacional del año 2020 y las calificaciones legales de Chambers and Partners y Who's Who Legal lo ubican como uno de los árbitros más buscados en la región centroamericana. Es autor de diversos artículos publicados sobre arbitraje comercial internacional en revistas especializadas. Bienvenido, doctor Fernández. Tiene el derecho de palabra. Gracias, buenos días. Bueno, primero agradecer profundamente al CETCA la invitación. Ha sido un placer colaborar con ustedes, tanto en la fase previa como esperamos que el día de hoy sea una conferencia pues agradable y útil para todos los que nos están escuchando. Este es un tema novedoso en Venezuela y yo diría que novedoso en América Latina, entonces los felicito porque es parte de los medios alternos de solución de conflictos. Es un mecanismo novedoso, si se quiere, en nuestra región, pero que hay que irlo conociendo, hay que irlo aprendiendo para ponerlo en marcha. Si gusta, vamos con la presentación y ahí vamos profundizando un poco más. El tema de los dispute board requiere de inicio una aclaración terminológica. Este, Se habla de dispute board, se habla por su denominación en inglés, porque es el concepto internacionalmente más utilizado y se usa en cualquier idioma. Todos sabemos, todos los que estamos en el gremio de la construcción, sabemos que es un dispute board en Venezuela, en Costa Rica, en China o en Japón. Así se conoce y incluso en el manual de la ICC, que vamos a hablar después, cuando se tradujo al español, el término dispute board no se pudo traducir, porque abarca varios elementos que vamos a ir viendo, entonces cuesta mucho como dar una traducción correcta. Sin embargo, ustedes lo van a ver en los contratos de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, así como en los contratos de préstamo del Banco Mundial, traducidos como mesas de resolución de disputas o comités de resolución de disputas. Aquí en Costa Rica incluso han puesto la nota en los contratos que en vez de comisión de resolución de disputas le pongamos comité de resolución de controversias, y así el idioma español, ¿verdad? Tiene muchas acepciones, todas válidas. Entonces hablamos de CRC, MRC, pero al final seguimos hablando de dispute board. En Perú se les conoce también como JRD o Junta de Resolución de Disputas. Ese es el concepto que más que se usa en Perú por la legislación de ese país. Y en Costa Rica, por la General de Contratación Pública, se le denomina a los dispute board como comité de expertos. Entonces ven que podemos hablar de la misma figura con diferentes denominaciones. Entonces vamos a seguir utilizando el vocablo de dispute board porque es el internacionalmente conocido y el que se usa. Siguiente, Filmina.
La figura del dispute board hay que entenderla como un mecanismo de solución de divergencias, de discrepancias, que nace durante la vida del contrato. En su obra, Derecho a la Construcción, Contrato de Construcción, el profesor Humberto Podetti señala que las divergencias que nacen durante la ejecución de un contrato tienen su mejor entorno para ser resueltas durante la vida del mismo contrato que las originó. Y eso es la clave para entender esta figura. Es una figura de solución, de prevención y de solución de conflictos que rigen durante la vida del contrato. Es decir, no es un mecanismo que nace al final, cuando el contrato se rompió, cuando las obras se abandonaron, cuando el grado de crispación entre las partes llega al extremo de que preferirnos irnos a un arbitraje o a los tribunales. No, el dispute board está creado para estar ahí acompañando a las partes durante la vida del mismo contrato, para resolver los conflictos en el tiempo de vigencia del contrato. Estamos hablando, por supuesto, de contratos de ejecución, de tracto sucesivo, de ejecución sucesiva en el tiempo, como es el contrato de construcción. Y esa virtud de crear un mecanismo que acompaña a las partes y que les enseña a las partes a prevenir y a resolver discrepancias, es de lo que se trata el dispute board. Siguiente, Filmina. También siguiendo a Podetti, encontramos que esta figura del dispute board promueve, por su manera de funcionar, promueve el acuerdo recíproco entre las partes, y si las mismas partes no pueden encontrar un acuerdo, van a tener a un tercero neutral, imparcial e independiente que les ayude a definir el conflicto que tienen, a tratar de alcanzar un acuerdo o bien a resolver la discrepancia, el conflicto, el reclamo que tienen durante la vigencia del contrato. De nuevo, ¿de qué se trata esto? De que las obras constructivas no se paralicen, se abandonen o queden botadas como pasa en todos nuestros países y en todo lado, porque ya llega a un nivel de crispación la situación que no hay de otra. Las partes deciden simplemente, el constructor normalmente decide, bueno, no me reconocen mis reclamos, no hay plazo adicional, no se me reajusta el contrato, me voy porque si no me voy, entro en quiebra. Prefiero que me ejecuten las garantías y me voy y que se quede ese proyecto ahí. ¿Qué es lo grave de esto? Que muchos de esos proyectos, o la mayoría de esos proyectos, son obras públicas. Estamos hablando de escuelas, hospitales, carreteras, puentes, obra pública que la sociedad necesita y por lo tanto es indispensable, sobre todo para esos proyectos de interés público, tener un mecanismo que prevenga el conflicto y que lo solucione en tiempo. Eso es lo que se busca a través de un dispute board. Siguiente. También, ya yéndonos un poco a la parte formalista o jurídica, importantísima, el dispute board hay que entenderlo como parte de lo que se conoce como procedimiento o escalonado o cláusulas escalonadas. Normalmente el dispute board es un mecanismo previo a acudir a la vía arbitral o a la vía judicial. Por lo tanto, es un requisito o un presupuesto de jurisdicción, ya sea de un tribunal arbitral o de un tribunal judicial. Para explicarlo rápido y fácil, la cláusula escalonada es un mecanismo contractual, una cláusula contractual que establece diferentes niveles, diferentes escalones de solución de diferencias. Si estamos en un contrato de construcción bajo los libros de la FIDIC, la Federación Internacional de Ingenieros Constructores, o bien un contrato privado que establezca este mecanismo de cláusulas escalonadas, normalmente los reclamos de las partes, usualmente del contratista, lo resuelve el ingeniero. La figura del ingeniero en FIDIC es, si bien es un empleado o es pagado por el contratante, es una persona que tiene que actuar de manera justa y en función del proyecto, porque lo que se trata es de que el proyecto llegue a su terminación.
Entonces, el ingeniero resuelve en primera instancia el reclamo del contratista, normalmente costos adicionales o ampliación de plazo. Si ese reclamo no o su resolución no satisface al contratista o al contratante, ese reclamo pasa a un segundo nivel que es el dispute board. El dispute board ahí ejerce una función resolutiva. Y finalmente, la resolución del dispute board puede ser sometida a un acuerdo directo entre las altas gerencias de las partes y por último al arbitraje. Entonces la cláusula escalonada opera como un filtro, ¿verdad? No sé si se ve bien la figura, como un embudo, ¿verdad? Como un filtro donde al principio son muchos reclamos y poco a poco se va eso puliendo, se va perfilando y van quedando aquellos reclamos que ya las partes no pudieron resolver, son los mínimos y son los que van normalmente a arbitraje. La estadística indica que la mayoría de los reclamos resueltos por un dispute board se confirman en vía arbitral. Y esto porque el dispute board está compuesto por especialistas, por expertos, entonces es muy poco frecuente que lo que diga un dispute board sea luego revertido en sede arbitral. Siguiente. El dispute board no es una figura inventada por ahí, ¿verdad? No es una ocurrencia como en algún momento cuando estábamos trabajando con el proyecto en Costa Rica de la Ley General de Contratación Pública en este tema, alguien se dejó decir, bueno, que era una ocurrencia. No, los dispute board tienen una tradición histórica de pocos años, pero significativa. Empezaron a ser usados en los Estados Unidos con la construcción del túnel Eisenhower en el año de 1975. Y esto a raíz de estudios que se habían hecho en ese país, donde ya los márgenes de las constructoras se venían reduciendo, la competencia era muy fuerte y había que ser eficiente en la ejecución de las obras y en su finalización para precisamente recuperar la inversión que hace la empresa constructora y la inversión que hace el contratante también por tener sus obras. Y vieron que tener un grupo de expertos que acompañara a las partes en el proceso constructivo les había sido muy eficiente. Ese proceso del año 75 generó para 1989 que la American Society of Civil Engineers estableciera en su manual de prevención y resolución de disputas durante la construcción la figura del dispute board como parte de los mecanismos de solución de controversias en ese país. En América Latina, el primer antecedente del uso de los dispute board fue la famosa planta hidroeléctrica del Cajón en Honduras, allá por el año 1980, donde funcionó y operó un dispute board que acompañó el proceso, todo el proceso constructivo del Cajón. Y fue un proceso exitoso, entonces también generó, digamos, buenos antecedentes para seguir promoviendo el uso de esta figura. Donde empieza a crecer realmente la figura a nivel internacional es a partir del año 95, cuando el Banco Mundial, en sus documentos estándar de licitación, empieza a promover el uso del dispute board en los contratos de préstamo con ese banco internacional. Entonces, los empréstitos internacionales del Banco Mundial empiezan a promover un cierto tipo de contrato donde se incluía la cláusula escalonada con el dispute board. Para el año 95 también la FIDIC, la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, incluyó el DAF, el Dispute Adjudication Board, en su formato de diseño, construcción y proyectos de construcción llave en mano, en lo que se llama el libro naranja y también el libro rojo y amarillo del año 95. Y ya después les hablo un poco de la FIDIC y por qué los libros se hablan de colores, o lo hago aquí mejor. Para el año 1999, y esta es la fecha para mí clave a nivel mundial. En el año 1999, la FIDIC emite lo que se conoció como la suite arcoíris, es decir, sus libros de construcción. Libro rojo estableció el dispute board permanente, ese dispute board que nace al inicio del proyecto y termina el día que se entrega la obra o que se cierra el contrato.
El libro rojo es el libro de construcción puro y simple. El libro amarillo es el libro de diseño y construcción por parte de un mismo contratista. Y el libro plata es el libro ya de construcción bajo llave en mano. En ambos, libro amarillo y libro plata, el dispute board es ad hoc, es decir, es un dispute board que no es permanente, sino que nace únicamente para resolver los reclamos. Y el contratista, perdón, que el ingeniero rechazó y que el contratista o el contratante quieren que sean resueltos o decididos por un dispute board. La FIDIC, la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, es una organización privada que ya tiene más de 100 años de historia en el derecho de construcción, conformada por ingenieros para ingenieros. Y son los ingenieros, obviamente con ayuda legal, los que han hecho sus modelos contractuales estándar internacionales de uso muy extendido. Actualmente, los libros de la FIDIC, y ahora ya no usamos el modelo 99, quedan algunos proyectos por ahí con el libro 99. Actualmente se está usando la versión de FIDIC del 2017 y la FIDIC ha suscrito convenios con diferentes bancos multilaterales de desarrollo, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, bancos en Asia, en China creo que ya también lograron firmar convenios y por lo tanto esos empréstitos de esos bancos internacionales de desarrollo para obra pública incorporan como parte de las condiciones del préstamo el uso del modelo contractual de la FIDIC. Y así es como el libro FIDIC y los dispute board se han ido incorporando a la realidad jurídica de muchos países. En América Latina es a través de los préstamos del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que empezamos a tener conocimiento de los libros FIDIC y conocimiento del dispute board. Obviamente al principio primero había que conocer el FIDIC y años después empezamos a entender que el FIDIC no podía funcionar si no tenía un dispute board. Pero bueno, ya dependiendo del grado de cada país, pues ya estas figuras son de mayor uso. Algo que también marcó un hito importante es que en el 2004 la ICC lanzó el reglamento de los comités de disputas o de dispute board, el cual reformuló en el 2015. Y ese reglamento de la dispute board me parece que es el que marca también un hito importante porque definió muy bien y ya en forma normativa las funciones de este grupo de expertos que acompañan en los proyectos de construcción. Siguiente. ¿Por qué los dispute board? O sea, ¿qué hace que nazca esta figura y que nazca para la industria de la construcción? Hay que entender, y esto, yo tengo por ahí una charla que dura como una hora, de por qué la industria de la construcción es tan complicada o conflictiva. Nada más tomando del reporte del BID del 2017, vemos que los proyectos de construcción tienen conflictos un 32% en toda la etapa de planeamiento, es decir, en la etapa de diseño, de planos. Hay 32% de conflictos. Durante la etapa de construcción es donde surge la mayor cantidad de conflictos, un 49%. En la fase de operación apenas un 3% y la fase de cierre contractual un 7%. Y no aplicaba para un 98% de los contratos que se revisaron para ese estudio. Como pueden ver, es una industria conflictiva que maneja recursos públicos para obra pública, principalmente, de bancos internacionales de desarrollo. Por lo tanto, el interés público, y dicho claramente, el interés de nosotros como ciudadanos, es que esos proyectos financiados con esos fondos se terminen. Yo no ocupo la escuela abandonada o la carretera a medio palo o el hospital sin equipar. Yo ocupo que la carretera funcione, que el puente funcione y que el hospital me atienda cuando
requiero de sus servicios, porque eso beneficia a toda la población. Y esa es tal vez la mayor importancia que cobra el dispute board en obra pública. Por supuesto, también se puede usar en obra privada, pero su uso mayormente es en obra pública. Siguiente. Les decía que el reglamento relativo a los dispute board de la ICC y está accesible por internet, ahí lo pueden bajar. La última versión es del año 2015 y este reglamento se puede utilizar por las partes sin necesidad de recurrir a la ICC. Es decir, puede ser una normativa complementaria al contrato, una normativa que se puede incorporar por las partes libremente en sus contratos. No hay que ir a la ICC para que nombre adjudicadores ni nada. O sea, lo pueden hacer, por supuesto, si quieren pagar lo que cobre ICC, pero no vale la pena. Pueden usar el reglamento. En ese reglamento están los modelos contractuales de cláusulas de dispute board, dependiendo del tipo de dispute board que quieran usar. Y está también el modelo de contrato de los miembros del dispute board. Los miembros del dispute board se les llama adjudicadores, o sea, como los mediadores en mediación, los árbitros en arbitraje. Bueno, en dispute board esas personas son llamadas adjudicadores. Ahí viene el modelo de contrato, porque los adjudicadores tienen que firmar un contrato con las partes, con el contratante y el contratista de ese contrato de construcción. Firman por aparte y complementario a ese contrato de construcción su acuerdo tripartito, donde se les nombra, se establecen las condiciones de nombramiento, las condiciones de pago, etc. Es un contrato separado del contrato de construcción, y que precisamente regula la operativa del dispute board. Si deciden utilizar la ICC, que no les recomiendo porque es muy cara, sobre todo para nosotros en este lado del mundo, la ICC ofrece servicios de nombramiento de miembros del dispute board, resuelve recusaciones, determina honorarios y también puede examinar las decisiones del dispute board. Cada uno de esos servicios se paga por aparte, usualmente una tarifa de $5,000. Entonces se puede volver muy, muy oneroso y no hace falta. Incluso el mismo reglamento de la ICC así lo deja ver. Siguiente. ¿Cuáles son las características de un dispute board? De lo que venimos viendo. Lo primero es que el dispute board es preventivo. Un dispute board no es resolutivo o no tiene por meta resolver conflictos, sino prevenirlos. Entonces, cuando se habla en las traducciones de comités de resolución de disputas o mesas de resolución de controversias o juntas de resolución de disputas, JRD, estamos viendo solo una parte de la función y es la última parte de la función de un dispute board. La primera función del dispute board es prevenir conflictos y se requiere, en consecuencia, de expertos que conozcan la materia, que conozcan el tipo de contrato, el tipo de obra que se va a construir, que conozcan muy bien el manejo del contrato, sobre todo si es un contrato FIDIC o NEC en Perú, que lo conozcan para poder ejercer ese rol preventivo. Y ese rol preventivo requiere también de un amplio desarrollo de las habilidades blandas de los adjudicadores, porque no hay nada peor que un dispute board que no sepa cómo comunicarse de una manera adecuada con las partes y hacerles ver que está el dispute board observando un potencial conflicto que hay que prevenir. Porque las partes pueden ver eso como una intromisión indebida en lo que a ellos les corresponde hacer en el contrato. Ese rol preventivo es la principal función del dispute board. Lo segundo es que los dispute board tienen que estar integrados por expertos. No es cualquiera el que puede ser un adjudicador. Tienen que ser ingenieros, arquitectos, a veces incluso expertos en economía o finanzas cuando las disputas son de tipo económico. Pueden ser abogados, pero con conocimientos en derecho de construcción, con conocimientos en los contratos FIDIC y NEC para poder interpretarlos adecuadamente y asesorar adecuadamente a las partes del contrato. Lo tercero es que los dispute board
resuelven los reclamos durante la ejecución de las obras, no se postergan. Los dispute board tienen que atender esos reclamos durante el plazo de ejecución de las obras, y eso nos lleva a que la resolución de los conflictos es de una manera ágil, expedita, rápida. Sobre todo en la industria de la construcción, el tiempo es dinero, y ahí es mucho el dinero que está en juego para las dos partes, para el contratante y el contratista, y por lo tanto requieren que el conflicto se resuelva de una manera rápida, eficiente. Normalmente, ya cuando se llega a un reclamo ante el dispute board y este emite una decisión, esa decisión es final y definitiva para las partes. Ojo, no estamos hablando de una sentencia con efecto de cosa juzgada. Los que son abogados o están estudiando derecho, quítense en eso. Eso no es así en un dispute board. Se vuelve por contrato, precisamente por cláusula escalonada, una decisión que las partes ya de previo se han comprometido a acatar. Por lo tanto, es una obligación contractual acatar la decisión del dispute board. Se toma como una obligación contractual y se cumple, y puede ser modificada, dejada sin efecto, etcétera, en un proceso arbitral o en un proceso judicial, si tienen, dependiendo cómo hayan previsto esa última fase. Pero esa decisión, ¿por qué es una decisión que es final para las partes? Porque la tienen que implementar de inmediato para solucionar el conflicto que tienen. Es la solución al conflicto que tienen en ese momento, para que la obra no se paralice, para que la obra no quede botada, para que una parte recupere sus costos o tenga plazo adicional para terminar la obra. Y sí, después se puede discutir en un arbitraje, pero el principio es pague ahora y reclame después, porque normalmente la experiencia ha sido que si no se paga ahora y se reclama después, es me voy, dejo la obra abandonada y cobro después. Y aquí de lo que se trata es que la obra salga en plazo, en tiempo y en calidad. Y por eso las partes asumen el compromiso de respetar la decisión del dispute board de manera inmediata. Siguiente. El reglamento de la ICC establece la posibilidad, que es prácticamente la costumbre, la norma de los dispute board, de las visitas a la obra. El dispute board tiene que, en su primera reunión con las partes, se firma un acta, etcétera. Hay otro tipo de conferencias sobre las formalidades de la primera reunión, pero digamos que se hace una primera reunión en el sitio de las obras. O sea, el dispute board no es con saco, corbata o con vestidos muy bonitos. No, el dispute board es con botas, con casco y con chaleco de construcción. Se hace en el sitio de obras, con barro, con lluvia. En Perú le dicen que hasta con nieve y con falta de oxígeno en las alturas o a nivel del mar. Se hace en el sitio de obra y se establece una periodicidad de visitas a la obra, de tal manera que el dispute board esté siempre informado de la ejecución del contrato y de cualquier posible desacuerdo que exista entre las partes. El dispute board visita normalmente las obras dependiendo del plazo de duración. Puede ser una visita mensual al sitio de obras, donde se reúne con las dos partes, examina lo que se está haciendo, oye a ambas partes y observa primero si se está ejecutando en tiempo, si se está ejecutando de acuerdo al presupuesto, o si ya hay discrepancias y problemas ahí. Observa también de lo que dicen las partes, posibles o potenciales conflictos, precisamente por la experiencia y conocimiento que tienen los adjudicadores. Ellos van viendo aquí, van observando, aquí puede darse un conflicto, me preocupa estos riesgos. Algunos riesgos en construcción están, digamos, mapeados, están enlistados, pero hay otros que de pronto surgen durante la ejecución. Entonces, la visita a obra es el mecanismo principal de prevención de conflictos. Siguiente. Vean que el artículo 16 establece ya claramente la función de prevención de desacuerdos, pero observemos la redacción. No es solo prevenir desacuerdos, es que el dispute board
es como aquella persona que llega y se mete entre dos partes y les dice, miren, yo observo que hay un potencial desacuerdo entre ustedes. Ojo, ni siquiera las partes le han dicho al dispute board que hay un desacuerdo. Es que el dispute board, por su observación y conocimiento del proyecto, ya lo ve. Aquí hay un potencial desacuerdo. Entonces, miren, nosotros estamos observando que aquí va a haber un potencial desacuerdo que puede tener un efecto de demora en el proyecto y de ampliación de plazo y reconocimiento de costos indirectos. O sea, es un efecto adverso a la buena marcha del proyecto. Entonces, puede invitar a las partes o alentarlas a evitar el desacuerdo. Entonces, el dispute board, con su buena habilidad de comunicación, con sus buenas habilidades blandas, le hace ver a las partes ese potencial conflicto y les hace ver además que lo puede perfilar, que puede definir claramente por dónde va ese desacuerdo potencial y los invita a analizarlo y que las partes por sí mismas lo resuelvan. Ojo ahí, ¿verdad? Es una función preventiva que le asigna el dispute board a las partes, pero el dispute board ya le fija las pautas de cómo atender ese potencial desacuerdo. Y por supuesto, el dispute board les hace ver también que ellos pueden prestar lo que se llama la asistencia informal y si es del caso, incluso pues llevarlo a una conclusión o una decisión en forma de reclamo. Entonces, vean, visita el sitio. Prevención de potenciales desacuerdos, asistencia informal y decisión o conclusión. 4 mecanismos de solución de controversias metidos, involucrados en una sola figura, como es el dispute board. Siguiente, por favor. La asistencia informal es algo que solo en todos los medios alternos de solución de conflictos solo existe en el dispute board. La asistencia informal nace ya cuando el dispute board observa que hay un conflicto y por iniciativa propia le indica a las partes que hay que resolver ese desacuerdo que está surgiendo precisamente en la ejecución del contrato. Invita a las partes a tratarlo y esto tiene una connotación muy práctica. Normalmente es durante la visita al sitio de obras, ahí en la construcción, en la caseta, en el tráiler, donde están las oficinas administrativas del proyecto, donde el dispute board le plantea a las partes ese potencial desacuerdo y la necesidad de resolverlo, pero ya no entre las mismas partes, sino con su asistencia. Si las partes están de acuerdo, el dispute board puede emitir de manera informal una opinión. Puede ser una opinión verbal y simplemente dice, este tema se trata de esta y esta manera, o lo mejor es que lo resuelvan de esta y esta manera. O bien puede emitir una nota. No es una decisión, no es una resolución. Emite una nota escrita a las partes donde le da su opinión sobre el tema. Sigue siendo una decisión informal, una asistencia informal, pero normalmente viene o sea, su valor es que viene de expertos que conocen del tema y que les pueden decir de mejor manera a las partes cómo están viendo el problema y cuál es la solución a ese problema. Las partes la pueden acatar o no, porque es una mera asistencia informal, una mera recomendación informal. Ojo, por ejemplo, un caso práctico, durante la construcción de la carpeta asfáltica de un aeropuerto aquí en Costa Rica, teníamos un problema de calidad del asfalto y unas partes que quedaron, digamos que no quedaron de la calidad adecuada, pero era una parte pequeña que se podía remediar sin la solución que nos estaban dando, que era levantar toda la carpeta asfáltica, era volver a hacer el trabajo, hubiera sido el doble de caro. Y el experto simplemente llegó y nos dio su asistencia informal. Hubo una reunión, las dos partes expusieron sus aspectos que eran totalmente técnicos. Fue muy, para mí como abogado, sumamente interesantes oírlos. Y bueno, recomendó
solucionar el problema utilizando determinada técnica y ciertos productos. Y ambas partes ahí mismo dijeron, bueno, qué maravilla, sí, tiene razón, hágalo así, se hace así, y plum, plum, plum. Y al final todos los ingenieros que estaban peleando terminaron trabajando conjuntamente junto con el adjudicador en qué se iba a usar, cómo se iba a usar y en qué plazo se iba a usar. Y ahí, a través de una asistencia informal, resolvieron la diferencia, que pudo haber llegado a ser un arbitraje enorme. Esa es la virtud del dispute board. Entonces, no hay estadísticas de solución preventiva de conflictos, porque es cada proyecto conforme se vaya presentando. Pero esta es para mí la función principal del dispute board, esta asistencia informal que previene desacuerdos. Siguiente, por favor. Vamos a encontrar en la doctrina diferentes tipos de dispute board. Básicamente, digamos, podemos hablar de 6, que los tienen ahí en pantalla: el dispute review, el adjudication, el combinado, el advisory, también recomendativo, el dispute mediation o la mediación, y el último, que es el FIDIC 2017, que es el DAF. Vean que es una A más que el DAP original. El Dispute Adjudication del 99 FIDIC era solo para adjudicación. FIDIC ya reconoció en el 2017 que los Dispute Board tenían una labor preventiva, avoidance, y que esa era en realidad su misión más importante. Entonces lo incluyó ya como Dispute Avoidance and Adjudication Board, el famoso DAF del 2017. Siguiente. Ok, el Dispute Review Board es un Dispute Board que emite solamente recomendaciones a las partes sobre un diferendo, recomendaciones formales por escrito. Esta recomendación no es obligatoria, salvo que ya existe una resolución arbitral o judicial que la imponga. Pero aquí la función del Dispute Board es solamente emitir recomendaciones a las partes, que las pueden acatar o no. Entiendo que en ciertos estados de los Estados Unidos esta es la modalidad que se usa porque las legislaciones de ese país no permiten la labor adjudicativa en los dispute board. Entonces, este es una figura de recomendación que también puede ser útil en los proyectos. Siguiente. El Dispute Adjudication Board, el DAP, originalmente de los libros FIDIC, sobre todo en la versión 99, estos emiten decisiones con respecto a las controversias. Es decir, ya llegó el reclamo, se conforma el Dispute Board y este Dispute Board emite su decisión sobre el reclamo y le da la razón a una parte o a la otra. Y esta decisión tiene que ser cumplida, es obligatoria para las partes, hasta tanto no sea modificada en la sede arbitral o en la sede judicial, y por lo tanto es un mecanismo únicamente resolutivo. Esto generó precisamente la creencia generalizada que el Dispute Board era como un mini arbitraje y que los adjudicadores resolvían conflictos, y se quitó, digamos, de la idea general de los usuarios la labor preventiva. Por eso en FIDIC 99 el DAP con una A pasó a DAP con doble A, resaltando esa labor preventiva. Siguiente. El Dispute Board combinado, el Combined, es una figura bastante interesante. Yo tuve la oportunidad ahora de participar en un caso en Honduras, en un Dispute Board combinado. Las partes pueden pedir al Dispute Board la emisión de recomendaciones o de decisiones, dependiendo de los niveles de conflicto que hay que resolver. Tiene esa doble función. Las recomendaciones no tienen una fuerza vinculante. A veces pueden ser útiles dependiendo del tipo de contrato, pero a veces es mejor emitir decisiones que ya sí se vuelven obligatorias y de adecuado cumplimiento. Puede ser un dispute board interesante en proyectos, digamos, de desarrollo de software, por ejemplo, proyectos muy técnicos,
donde a veces es mejor emitir recomendaciones y no tanto decisiones, o en algunas cosas una y otra. Puede ser útil también en proyectos privados de construcción, donde las partes tal vez no quieran tener solo decisiones obligatorias y tener que recurrir al arbitraje, sino también tener el criterio de los expertos como recomendaciones. Entonces puede ser un dispute board interesante, sobre todo en el sector privado, me parece a mí. Siguiente. El dispute advisory es igual que el review, es un dispute board que se crea únicamente para emitir recomendaciones cuando surge la controversia. Es como el DAF, pero en vez de emitir una decisión vinculante y obligatoria, emite una recomendación que no es vinculante y obligatoria. Ya casi no se usa, ¿verdad? No tiene mucho sentido. Siguiente. El dispute mediation es básicamente un panel de mediación. Es decir, en vez de ir a un centro y hacer una mediación formal, vamos a tener un dispute board que acompaña eventualmente todo el proyecto, y lo que procura es que todas las controversias se resuelvan por acuerdo de partes. Es un equipo de mediadores que tiene esa función. Ya tampoco se usa en la industria de la construcción. Siguiente. Y el Dispute Avoidance and Adjudication Board, el DAAB, fue incluido por FIDIC, como les decía, en 2017, y es el segundo paso precisamente de la cláusula escalonada, que está mucho mejor redactada en esta versión del 2017, que señala que todas las disputas deben ser resueltas por un DAB de acuerdo a la 21.4, obtener decisión del DAB. Vuelve vinculante y obligatorio para las partes en los modelos FIDIC el tener que acudir ante el DAB. Ya no es algo facultativo o prescindible, es obligatorio. Y por lo tanto hace que la figura ahora en FIDIC y en todos los préstamos internacionales que tienen el modelo FIDIC 2017 tengan que tener un dispute, un DAB permanente desde el principio de la obra y hasta su conclusión. Siguiente. El DAB tiene la función ya reconocida expresamente por FIDIC de prevención de controversias, que es la misma que vimos en el reglamento de ICC. El DAB proporciona asistencia o conversa informalmente con las partes para resolver cualquier tipo de problema. Obviamente tiene que tener el consentimiento de ambas partes, pero precisamente el modelo FIDIC 2017 establece que el DAB puede invitar a las partes a realizar la solicitud conjunta. Entonces vean esta situación. Es precisamente el ejercicio pleno de la labor preventiva y de la asistencia informal. El Dispute Board visita la obra, observa el potencial conflicto o discrepancia y le dice a las partes: observo esta situación, por favor, hágame la petición. Ahora, la petición conjunta, no estamos hablando de que vamos a ir al despacho de abogados a que hagan una demanda y le digan al DAF, resuélvame esto. No, ahí mismo en la visita, el Dispute Board invita a las partes a que le permita esto, y las dos partes le pueden decir sí o no. Si las dos partes le dicen que sí, ahí mismo en esa visita, el DAB establece su labor preventiva y manifiesta su asistencia. Esto puede hacerse de diferentes maneras, o sea, no hay dos proyectos de construcción iguales, no hay dos problemas iguales. Entonces puede ser que durante la mañana en la visita el Dispute Board establezca esa situación y las partes le den permiso. Posterior al almuerzo, el Dispute Board puede decirle a las partes: bueno, yo quiero ir al ingeniero residente y a su topógrafo, por ejemplo, que me hablen del problema, que es específicamente un problema topográfico. Ahora que llueve tanto, digamos que hubo un derrumbe. Y quiero oír del contratante también su equipo de topografía que está en obra, que están ahí, y que me cuente y me diga la situación. Mire, yo los oigo a los dos, observo esto y esto y esto, y por mi experiencia como dispute board, ojalá de 3 personas, 3 adjudicadores, le dicen: bueno, hay que hacer estos estudios o hay que hacer estos análisis, o
debe implementarse o se le recomienda una, dos o tres alternativas de solución técnica. Esa asistencia informal, usted escoge cuál de esas. Y el dispute board puede decirle, y en 15 días o en un mes que vuelvo a venir aquí, quiero que lo primero que tratemos es cuál solución van a implementar. En el lapso de mi visita, entre una fecha y la otra, también quiero que me informen si llegan a algún acuerdo sobre eso. Entonces, el dispute board se mantiene informado de lo que puede suceder o de lo que va a suceder y sobre todo ya tiene mapeado un problema y una posible solución que por supuesto queda siempre a criterio de las partes, porque ellos son los que pagan la fiesta, ¿verdad? Alguien tiene que pagar la alternativa de solución. Pero a la visita siguiente, el dispute board va a decir, bueno, ¿qué hicieron? Yo ya les di mi asistencia informal, ¿se solucionó, no se solucionó? O alguien va a plantear ya un reclamo para que yo lo decida. Pero yo ya dije lo que estoy pensando como adjudicador. Eso que en la vía judicial y arbitral llamaríamos adelanto de criterio, no opera en los dispute board. El dispute board, bajo la asistencia informal, puede emitir su opinión, pero no queda sujeto, atrapado por esa opinión. El tema puede ser llevado a reclamo y ser resuelto de manera distinta por el dispute board. ¿Por qué? Porque durante la asistencia informal, como ustedes lo ven, es una cuestión que ocurre con un grado de inmediatez muy grande. Ahí en visita a obra, en el sitio de obras, con un volumen de información mucho más reducido del volumen de información y material que puede conocer cuando resuelve el reclamo. Entonces, cuando resuelve el reclamo, ya tiempo después y con mucho mayor material, ya puede emitir una decisión que incluso puede ser distinta a lo que había recomendado. ¿Por qué? Porque tuvo mayores elementos probatorios. Siguiente, por favor. Bueno, esto creo que ya lo dije, ¿verdad? La asistencia informal no tiene el grado de formalidad arbitral o judicial. Es visita en el lugar de obras, con botas, con barro, con lluvia, con polvo, con no sé, con todas las cosas que hay en una obra constructiva. Así que no hay formalidad alguna. Respeto, sí, y orden, pero no ese grado de solemnidad que tienen los tribunales arbitrales o judiciales. Y las recomendaciones, como les decía, no son obligatorias. Incluso el FIDE claramente dice que la decisión de resolución de disputas en el futuro, o sea, no queda el DAP, pero no debe estar obligado en ningún proceso o decisión de resolución de disputas en el futuro por ningún punto de vista o asesoramiento dado durante el proceso de asistencia informal, ya sea oral o escrito. Queda igual que en el reglamento de ICC, esa estipulación que le permite al dispute board resolver sus controversias y que no se le acuse de adelanto previo de criterio. Siguiente, por favor. La otra función del DAP es la función decisora, la que todos como abogados creo que entendemos fácilmente, pero es un proceso sumamente rápido, un proceso en Costa Rica se puso en la ley de 6 semanas, en FIDIC son 84 días desde que se recibe la sumisión, llamemos sumisión a la demanda de la parte para que nos entendamos bien, desde ese día hasta que resuelve tienen que pasar 84 días naturales. Porque en construcción los plazos son naturales normalmente, salvo que las partes establezcan un periodo distinto. El siguiente, por favor. La función decisora del DAP se tiene que cumplir en esos 84 días. Entonces, normalmente, cuando ya las partes han pedido al DAP una decisión, el DAP emite un calendario procesal donde establece los plazos para la presentación de la sumisión, que así se llama el reclamo normalmente del contratista. La sumisión del contratista establece una fecha para la respuesta a esos alegatos, una audiencia para oír a las partes, que normalmente esa audiencia se desarrolla en forma presencial en el sitio de obras, con el personal de obras,
y normalmente ese mismo personal de obra son los testigos que proponen las partes. Por supuesto, tiene que tener un orden y lo tiene y un grado, pues un cierto grado de solemnidad o formalidad, pero estamos hablando de una reunión en una caseta constructiva, ¿verdad? Y no con la pompa arbitral o judicial, eh, pero con el mismo grado de seriedad. Luego de la audiencia, alegatos de conclusiones que se pueden dar después de la audiencia o días después, por escrito o verbalmente, y finalmente la decisión. Pero vean que el plazo que tiene el dispute board para resolver es muy corto, porque transcurre el plazo de la sumisión, el plazo de la contestación y el plazo de audiencia, y ya ahí se le va más de la mitad de esos 84 días, y luego ya tiene que oír o leer las conclusiones y decidir. El plazo de decisión o de deliberación entre los miembros del dispute board normalmente es muy, muy corto. Y ahora, ¿esto por qué? Precisamente porque se quiere tener la decisión durante el plazo de ejecución contractual, para que el proyecto no se paralice, para que el proyecto no sufra mayores afectaciones. Por eso la función decisora del DAP es corta, no puede ser larga, ni puede ser con todas las formalidades procesales que como abogados conocemos, ni con toda la prueba y con prueba para mejor resolver y con... No, no. No puede ser así porque entonces no cumple su función el DAP. Entonces es un debido proceso, pero con limitaciones. Y funciona bien. El siguiente. Yo creo que ya vamos llegando al tiempo, pero creo que voy bien. Este, la decisión es vinculante para ambas partes. Y esto es algo que hemos detectado como problema en último tiempo. este, Aquí en Costa Rica y bueno, en otras latitudes también, pero sobre todo en mi país, hemos detectado que la decisión del DAP, la Administración Pública, señala que no es vinculante hasta que sea ratificada o confirmada por el paso siguiente, por un tribunal arbitral. Y no, el FIDIC establece claramente que la decisión del Dispute Board es vinculante para ambas partes y que la deben cumplir con prontitud. Ojo, nada de dilaciones. Cúmplala con prontitud, ya sea que una parte otorgue o no una nota de disconformidad con esa decisión. Incluso el contratante está obligado a informarle al ingeniero de la decisión del dispute board y ponerla en ejecución. Si no se hace, es un incumplimiento contractual grave que faculta a la parte no incumpliente, si lo quiere, a rescindir el contrato y cobrar el lucro cesante, si fuera del caso. Esto es algo importante, o sea, si la decisión del DAP se deja a cumplimiento facultativo de una de las partes, entonces la decisión no pierde el carácter de decisión y pasa a ser una mera recomendación. Y si estamos hablando de un DAP, estamos hablando de decisiones vinculantes, obligatorias y de adecuado cumplimiento. La parte incumpliente que puede hacer, emitir una nota de disconformidad sobre esa decisión, pasar al escalón siguiente, que es lo que se denomina en FIDIC el acuerdo amistoso, que es en realidad una reunión de alto nivel entre los representantes de la empresa contratista y del contratante, donde ellos pueden definir las condiciones de cumplimiento de la decisión del DAP o modificar la decisión del DAP siempre y cuando, ¿verdad?, lleguen a ese acuerdo, o bien simplemente no llegan a ningún acuerdo y la parte inconforme lo presenta al arbitraje. Pero en todo eso va corriendo el tiempo y entonces el proyecto no se tiene que ver afectado, por lo tanto la decisión del DAP se tiene que seguir cumpliendo. La parte disconforme lo lleva al arbitraje y en el arbitraje puede reclamar los costos que le implicó cumplir con la decisión del DAP. Si el tribunal arbitral la revoca, pues bueno, ni modo, la parte tendrá que cumplir y pagar lo que el tribunal arbitral señale. La estadística demuestra que es muy poco, muy, muy poco, lo que se modifica en vía arbitral sobre las decisiones del dispute board. Es la siguiente, sí, gracias. Y precisamente en FIDIC se establece que ninguna de las partes
deberá tener derecho a iniciar el arbitraje de una disputa a menos que se haya otorgado la nota de disconformidad con respecto a esa disputa. Y para emitir la nota de disconformidad es en relación a la decisión del DAP. Entonces es un requisito de arbitrabilidad o un requisito de acceso a la vía jurisdiccional, pactado así por las partes, convenido así por las partes en el contrato de construcción. Entonces, esto le ha dado una gran fuerza precisamente al DAP en los últimos años. Siguiente. Incluso en cursos de la Dispute Resolution Board Foundation, que también la pueden buscar en internet, y ahí hay mucho material gratuito de formación, ellos claramente han señalado que las decisiones del DAP, estamos hablando del libro 99, son vinculantes para el contratante y el contratista, a menos y hasta que esa decisión sea revocada por acuerdo amistoso o decisión arbitral. Es decir, ni en FIDIC 99 ni en FIDIC 2017 hay discusión alguna sobre este tema. Las decisiones del Dispute Board se tienen que cumplir, son vinculantes. Es una obligación contractual y el que no la ponga en práctica está incumpliendo el contrato con características de incumplimiento grave. Siguiente. Entonces, como síntesis y sobre todo para los que son estudiantes, les recomiendo visitar las páginas en internet de la FIDIC, del Banco Mundial, de la CCI, y si gustan del reglamento del Centro de Resolución de Conflictos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, que contiene reglamentos precisamente de Dispute Board. Consejo: usen el reglamento, apréndanse en el reglamento, pero adhiéranse al reglamento de la ICC. Es el que mejor define todas las funciones de los Dispute Board. A partir de ahí, ustedes pueden entender el funcionamiento de este mecanismo en los contratos FIDIC, que es pues, un mecanismo de solución alterna de conflictos sumamente eficiente. Siguiente. También se ha dicho en doctrina que los dispute boards son un elemento de administración de los proyectos de construcción. Vean que precisamente para una sana administración de un proyecto de construcción que dura mucho en el tiempo, donde participan arquitectos de diferentes especialidades e ingenieros de diferentes ramas, empresas constructoras con diferentes bagajes profesionales, contratantes, entidades públicas con diferente tipo de personal, es decir, mucha gente con muchos criterios, es decir, es el caldo de cultivo de cualquier controversia y confrontar opiniones y demás. Entonces, este mecanismo precisamente hace que cualquier tema que surja durante la ejecución del proyecto se atienda en tiempo real, no se va dejando para después, en tiempo real, en visita mensual a obra, se van viendo esos reclamos, incluso antes de las visitas, ya el Dispute Board puede estar enterado de los problemas. Esos problemas se están atendiendo en tiempo real. Ni la mediación ni el arbitraje tienen este potencial de prevenir y resolver en tiempo real. El Dispute Board también crea un canal de comunicación importante entre contratista y contratante. A veces el contratista tiene miedo de plantear un reclamo o de decirle algo a su contratante para que no se malinterprete el contratante de igual manera, y ahí va empezando a surgir la divergencia. El Dispute Board es un medio que hace y que permite a las partes comunicarse de mejor manera sobre la ejecución del proyecto. Y las soluciones son rápidas. Son rápidas, son eficientes porque son dadas por expertos. Entonces, eso ayuda muchísimo a que las obras salgan bien, en plazo, presupuesto y sobre todo en calidad. Y la comunicación es en tiempo real, ahí mismo, en obra. No es lo que en Costa Rica llamamos teléfono chocho, ¿verdad? No es que alguien mandó el mensaje y otro es el vocero, no, es ahí mismo en obra, con la gente responsable de la obra, de las dos partes, que se hablan las cosas. Entonces los proyectos se administran de mucho mejor manera. No queda nada en el aire, porque todo el mundo está enterado y con ojos frescos viendo lo que está sucediendo. Siguiente filmina. La recomendación es que los dispute board
se constituyan de manera temprana, desde el inicio de obra, que se escoja siempre, si hay que escoger entre un dispute board ad hoc y uno permanente, escojan un dispute board permanente, que va a tener conocimiento del proyecto desde el inicio, una memoria fresca por las visitas a la obra. El ser permanente precisamente hace que esas personas, que esos adjudicadores expertos, sepan la vida del proyecto y por qué pasaron las cosas y cómo se fueron dando las cosas. Entonces están en mejor posición de resolverlas, están en mejor posición de prevenirlas y de aconsejar. Final, creo. Sí, muchísimas gracias a todos. Creo que cumplí con el tiempo asignado, y quedo a la orden. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier comentario, con todo gusto. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias de verdad por darnos un paneo general de todo lo que debemos saber sobre las dispute boards. Para todos los asistentes al evento, pueden utilizar la herramienta del chat para realizar las preguntas que consideren o la herramienta de preguntas y respuestas que están en la esquina superior del Microsoft Teams. De parte del comité organizador de SITMA tenemos dos preguntas a realizar. La primera es cómo se puede resolver un posible conflicto que exista de parcialidad entre los miembros de la Junta de Controversias. Bien, los adjudicadores, los miembros del Dispute Board, tienen la obligación de ser imparciales e independientes. No deben tener vínculos comerciales, profesionales o personales con ninguna de las dos partes. Y cualquier vinculación que hayan tenido con las partes, igual tienen la obligación de revelarla, porque precisamente este es un mecanismo que funciona en base, sobre todo, al expertise y la confianza. Entonces, puedo tener expertos, pero si esos expertos han tenido vinculación con alguna de las partes, se le quita ese grado de imparcialidad, ese grado de independencia para decidir, y eso es importante. Los miembros tienen que ser y permanecer independientes, igual que los árbitros, igual que los jueces, durante todo el periodo de nombramiento. Entiendo. Por otro Incluso lado, pueden ser recusados, ya sea cuando se nombran, o pueden ser recusados por conductas posteriores, cuando surge el problema que les cuando pone en duda su surjan. parcialidad. Sí, correcto. La segunda pregunta, como le decía, la segunda pregunta que vamos a realizar por parte del comité organizador de SITMA es cómo se puede atacar una decisión emanada por la Junta de Controversias. Ok. Esto es importante. Primero, hay que ver la cláusula, cómo se pactó. Si es la cláusula escalonada FIDIC, hay que observar si se cumplieron todos los pasos para llegar a una decisión que yo pueda combatir en sede arbitral o en sede judicial, dependiendo de la redacción de la cláusula. Normalmente en FIDIC funciona y lo normal es que el contratista es el que presenta un reclamo de ampliación de plazo o de reconocimiento de costos adicionales o un reclamo técnico por alguna situación, y ese reclamo es resuelto por la figura del ingeniero FIDIC. El ingeniero FIDIC no es exclusivamente como un supervisor de obra, sino que tiene la función de representar al contratante en el proyecto, y sí, es pagado por el contratante, o sea, no es una persona independiente del contratante, pero a la hora de resolver conflictos, el contrato FIDIC establece, y esto tiene muchas críticas, pero bueno, el contrato FIDIC establece que el ingeniero tiene que resolver de manera justa el reclamo, justa, imparcial. ¿Por qué? Porque ese reclamo incide en el proyecto, incide en la buena marcha del proyecto, por lo tanto incide en el contratante, de una o de otra manera. Le puede incidir en costos adicionales al contratante o en plazo adicional de terminación de la obra al contratante, pero si se resuelve en contra, también le puede incidir en que el contratista, por economizar costos, baje la calidad, baje los tiempos de ejecución del proyecto, etcétera. Entonces el ingeniero tiene que observar todo eso al resolver el reclamo. Una vez resuelto el reclamo,
por parte del ingeniero, si el contratista no está de acuerdo, lo eleva al DAP. Es el segundo paso. Y el DAP emite una decisión. Esa decisión es vinculante y se supone que se pone, o sea, se supone no, conforme a FIDIC se debería poner en ejecución de inmediato y el contratante emite una nota de disconformidad contra esa decisión e invita a la parte a la reunión de acuerdo amistoso. El acuerdo amistoso es una conciliación, en realidad, dirigida, pero se supone en FIDIC que por los gerentes, los altos mandos del contratante y el contratista, no las personas que están en obra, en campo, los que están más involucrados, sino que precisamente es un periodo de enfriamiento donde ahí comercialmente se toma una decisión sobre el conflicto. Y si aún así no se llega a ningún acuerdo, eso se puede ya llevar al arbitraje. Entonces, la decisión no se combate con recursos dilatorios, revocatoria, apelación, etcétera, etcétera. No, las decisiones del Dispute Board se cumplen tal cual se emitieron y se pueden llevar a sede arbitral a combatirlas. ¿Qué pasa normalmente? Dependiendo de la cantidad de reclamos, a veces las partes solo llevan al tribunal arbitral algunos reclamos, no todos, porque terminan aceptando la decisión del DAP y solo llevan los más controversiales a la vía arbitral. Entonces, el Dispute Board precisamente es un filtro para que lo que llegue a un tribunal arbitral sea lo más conflictivo. Entiendo. Por la herramienta de preguntas y respuestas nos llegó una pregunta de Bernardo Mata que dice: gracias, don Alberto, se puede llevar a los miembros de Dispute Board como prueba a un eventual arbitraje posterior. ¿Sería en condición de peritos o testigos expertos? Bajo normas FIDIC, los miembros, los adjudicadores, los miembros del Dispute Board no pueden ser testigos ni peritos de las partes. Por lo tanto, no se les puede llevar a un proceso arbitral para que vayan a exponer su posición. Se supone ahí que la decisión, como es por escrito y fundamentada, se basta a sí misma para defenderse sola. Los adjudicadores ya no pueden, aunque ya hayan dejado de ser adjudicadores, no pueden pasar a ser después peritos de las partes, perderían completamente acusarían ya una parcialidad nueva que podría llevar a que su decisión sea impugnada como tal por parcialidad. Entonces no pueden ser peritos de las partes, pero tampoco pueden ir a declarar como testigos o como expertos en relación a lo que ellos conocieron. Porque el tribunal arbitral también es independiente para ver el conflicto desde cero, tal cual se lo plantean las partes. Y la decisión del Dispute Board es un elemento probatorio más que tienen que observar. Entiendo, doctor. Bueno, Gracias, Bernardo, por la pregunta. no veo más preguntas por las herramientas de chat ni preguntas y respuestas, por lo que nos queda nuevamente agradecerle a todos nuestros asistentes por haber participado en esta primera clase formativa de SIGMA. Igualmente, muchísimas gracias al doctor Alberto Fernández por esta excelente clase magistral sobre Junta de Controversias, al Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de Costa Rica y a BTA Legal por todo su apoyo invaluable. Hasta pronto y muchísimas gracias a todos por participar. Muchísimas gracias. Quedo a la orden para futuros encuentros. Muchísimas gracias a todos.